Un rabino me dijo algo que cambió mi forma de entender lo que me estaba pasando. Me enseñó una forma antigua de cortar desde el cuerpo mismo aquello que regresa una y otra vez, aunque hagas todo lo posible por limpiarte. Me habló de lavar mi parte íntima con vinagre para bloquear toda maldición, toda carga que se adhiere en el lugar donde casi nadie mira. Y no lo decía como algo vulgar ni superficial. Lo decía con la seriedad de quien conoce la raíz invisible de lo que nos daña. Si sentís que algo vuelve aunque te limpies, que haces rituales, baños, protecciones, pero el bloqueo regresa igual, escribí en los comentarios: estoy listo para limpiar de raíz. Porque esto no es algo que se haga sin decisión. Esto es un acto de corte profundo, de cierre definitivo sobre lo que te está dañando desde un punto del cuerpo que nadie menciona, pero que todos llevamos expuesto. Durante años, sentí algo que no podía nombrar con claridad. Era como un peso que volvía. No importaba cuántas veces limpiara mi casa, cuántas veces me bañara con sal, cuántas veces repitiera palabras de protección. Algo regresaba, algo se pegaba, y no era algo que viniera de afuera nada más. Era algo que se adhería a mí, que se quedaba en mí, que volvía a manifestarse aunque yo creyera haberlo soltado. Sentía bloqueos en mi vida que aparecían sin razón, relaciones que se cortaban de golpe, oportunidades que se cerraban justo cuando parecían seguras, dinero que se iba tan rápido como llegaba. Y lo peor no era lo que pasaba afuera, lo peor era lo que sentía adentro. Una sensación constante de que algo me observaba, me seguía, me desgastaba, como si llevara pegada una sombra que no me pertenecía. Intenté todo lo que conocía: limpiezas, ayunos, baños de hierbas, protecciones en la puerta de mi casa, y todo funcionaba por un tiempo. Pero después volvía. La misma sensación, el mismo peso, la misma carga. Y empecé a preguntarme si no estaría haciendo algo mal, si no estaría limpiando donde no debía, si no estaría ignorando el verdadero punto de entrada. Porque las maldiciones, las cargas, las palabras dichas con mala intención, no se quedan flotando en el aire. Se adhieren, y se adhieren en los lugares donde estamos más expuestos. No solo emocionalmente, físicamente también. Recuerdo una época en la que todo parecía ir mal al mismo tiempo: problemas en el trabajo que no tenían explicación, discusiones con personas que yo amaba, por cosas mínimas, como si algo externo estuviera amplificando cada roce, cada diferencia. Sentía que mi cuerpo estaba cansado de una forma que el sueño no arreglaba. Me despertaba en las madrugadas con una angustia que no podía ubicar. Y aunque intentaba racionalizar todo, aunque me decía que eran solo rachas malas, algo adentro mío sabía que había algo más, algo que no estaba viendo, algo que no estaba atendiendo. Fue en ese momento de cansancio, de frustración, de sentir que no había salida, que llegué a ese rabino. No fue casualidad, fue como si todo me hubiera llevado hasta ahí. Él no era de esos que hablan mucho. No era de esos que prometen soluciones rápidas. Era un hombre mayor, de voz baja, que te miraba como si pudiera ver lo que traes cargado sin que digas una palabra. Me senté frente a él y le conté todo. Le conté de los bloqueos, de la sensación de peso, de la repetición constante de problemas que ya creía haber resuelto. Y él escuchó en silencio. Cuando terminé, me hizo una pregunta que me incomodó. ¿Qué haces con tu parte íntima cuando te limpias? Me quedé en silencio, no porque no supiera qué responder, sino porque nunca nadie me había preguntado algo así. Y me di cuenta de que, en todas las limpiezas que había hecho, en todos los rituales, en todos los baños de protección, nunca había pensado en esa parte del cuerpo. La había ignorado. La había tratado como algo que no importaba en lo espiritual, como si fuera solo carne, solo función, solo algo privado que no tenía nada que ver con lo invisible. Pero el rabino me explicó algo que me hizo entender todo de golpe. Me dijo que la parte íntima no es solo un lugar del cuerpo, es un centro, un punto de creación.
Un portal donde la vida misma se genera, donde el instinto más profundo reside, donde el linaje se transmite. Y por eso mismo, es también el lugar donde se adhieren cargas que nadie menciona: vergüenza, culpa, miedo, envidia, palabras dichas con intención de daño, miradas cargadas, pensamientos enviados desde el resentimiento. Todo eso busca un punto donde adherirse. Y ese punto no es solo la mente, no es solo el corazón, es el cuerpo mismo. Y dentro del cuerpo hay lugares más expuestos que otros. Me dijo que muchas personas limpian su vida desde afuera hacia adentro, limpian su casa, limpian su ropa, limpian su mente, pero ignoran el punto donde todo entra primero, porque las maldiciones, las cargas, las energías enviadas con mala intención no solo afectan lo que ves, afectan lo que sos. Y lo que sos empieza en el cuerpo, en el centro del cuerpo, en el lugar donde la creación ocurre. Y si ese centro está cargado, nada se limpia del todo. Podés hacer 1000 rituales, 1000 baños, 1000 protecciones. Pero si ese punto está abierto, si ese punto está sucio, si ese punto está expuesto, todo vuelve a entrar. Me habló de cómo en tiempos antiguos los sabios entendían que el cuerpo no era solo materia, era un mapa, un territorio donde lo visible y lo invisible se encontraban, y que había puntos en ese mapa que funcionaban como puertas, puertas que podían estar abiertas o cerradas, puertas que podían estar limpias o sucias, puertas que podían estar protegidas o expuestas, y que la mayoría de las personas vivían toda su vida con esas puertas abiertas, sin saberlo, dejando entrar todo lo que pasaba cerca. Entonces me habló de un elemento simple, cotidiano, que está en todas las casas, pero que casi nadie usa con conciencia. Me habló del vinagre, no como algo milagroso, no como algo mágico, sino como algo que tiene la capacidad de cortar, de disolver, de bloquear aquello que se adhiere. Me explicó que el vinagre, desde tiempos antiguos, ha sido usado para limpiar no solo lo físico, sino lo invisible, porque tiene algo que el agua sola no tiene. Tiene acidez, tiene fuerza, tiene la capacidad de romper aquello que se pega, que se enquista, que se adhiere con intención. Y me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo: el agua sola lava lo superficial, el vinagre corta lo que está adherido, y cuando lavas tu parte íntima con vinagre, no solo estás limpiando tu cuerpo, estás cerrando el portal, estás bloqueando el retorno, estás cortando la adhesión de lo que te daña. Pero no era solo lavar y ya, no era solo echar vinagre y listo, era un ritual, un acto consciente, un gesto hecho con intención, con respeto, con seriedad. Porque esto no es algo que se hace a la ligera, esto no es algo que se hace mientras pensás en otra cosa. Esto es un acto de corte profundo, un acto de cierre, un acto de protección real. Me explicó que la parte íntima es el centro del instinto, el lugar donde reside la fuerza creadora, la fuerza vital, la fuerza que genera y destruye. Y por eso mismo, es el lugar donde se alojan las cargas más profundas, no solo las que vienen de afuera, también las que vienen de adentro, la culpa, la vergüenza heredada, la sensación de suciedad que no tiene nada que ver con lo físico, sino con lo que te dijeron, con lo que te hicieron sentir, con lo que te hicieron creer sobre vos mismo, y todo eso se queda ahí, se adhiere ahí, y si no lo cortas desde ahí, vuelve. Siempre vuelve. Me contó que hay personas que cargan vergüenzas que no son suyas, que vienen de sus padres, de sus abuelos, de historias familiares que nunca se hablaron pero que se transmitieron igual. Vergüenzas que se alojan en el cuerpo, en ese centro del cuerpo donde todo se siente pero nada se nombra, y que esas vergüenzas atraen más vergüenza. Atraen situaciones que confirman esa creencia interna de que algo está mal, de que algo está sucio, de que algo no debería ser visto. Y mientras esa carga esté ahí, mientras ese centro esté ocupado por algo que no te pertenece, nada fluye.
Nada se abre, nada avanza, me dijo. Lo que no se limpia ahí, vuelve, porque ese es el punto de entrada. Ese es el centro donde todo se adhiere. Y si ese centro está cargado, no importa cuánto limpies afuera, todo va a seguir entrando. Y entonces me enseñó el ritual, paso a paso, con claridad, sin prisa, sin morbo, con la seriedad de quien sabe que esto no es un juego, esto no es algo para probar y ver qué pasa. Esto es algo para hacer con decisión, con respeto, con intención clara. Me dijo que el momento ideal es la noche. No porque sea más místico, sino porque es el momento de soledad, de silencio, de intimidad real. El momento en que estás solo con vos mismo, sin distracciones, sin interrupciones, sin nada que te saque de lo que estás haciendo. Me dijo que este ritual se hace en la ducha, pero no de cualquier forma. Primero, te bañas con conciencia. No te bañas pensando en el día, en los problemas, en lo que tenés que hacer. Te bañas como si estuvieras preparando tu cuerpo para algo importante, porque lo es. Dejas que el agua corra sobre tu cuerpo. Sentís el agua. No estás apurado. No estás pensando en otra cosa. Estás ahí, presente, consciente de que estás preparando el terreno. Porque el ritual no empieza cuando aplicas el vinagre. El ritual empieza cuando decidís hacer esto, cuando tomás la decisión de cortar lo que te está dañando. Y esa decisión necesita un momento de preparación, un momento donde tu cuerpo entienda que algo va a cambiar. Después, preparas el vinagre. No hace falta mucho, no hace falta que sea especial. Vinagre común, el que tenés en tu casa, el que usás para cocinar, pero lo tomás con intención, lo mirás, lo reconoces como lo que es, un elemento de corte, de disolución, de bloqueo, y lo diluís en un poco de agua, no puro, porque puede ser muy fuerte para la piel, pero tampoco tan diluido que pierda su fuerza. Una parte de vinagre, 2 partes de agua, simple. Podés usar un recipiente pequeño, una taza, algo que puedas sostener con comodidad. Y entonces, con esa mezcla, lavas tu parte íntima, no de forma mecánica, no de forma rápida, con calma, con respeto, sin morbo, sin vergüenza. Porque esto no es algo sucio, esto es algo sagrado, esto es un acto de protección, un acto de cierre, un acto de corte definitivo sobre lo que se adhiere. Mientras lavas, decís una declaración corta. No hace falta que sea larga, no hace falta que sea complicada. Algo simple, directo, poderoso. Algo como: corto toda carga, bloqueo todo retorno, cierro este portal. O lo que sientas que necesitas decir, pero lo decís con convicción. Lo decís como si lo que estás diciendo ya estuviera pasando, como si ya estuviera hecho. No es una súplica, no es un pedido, es una declaración, es un decreto, es un acto de voluntad. Y después de lavar, te quedas unos segundos en silencio, sin enjuagar inmediatamente, sin apurarte. Le das tiempo al vinagre para que haga su trabajo, no solo físico, invisible también. Sentís cómo actúa, sentís cómo corta, sentís cómo disuelve. No necesitas ver nada, no necesitas sentir algo dramático, solo necesitas confiar en que lo que estás haciendo tiene efecto, porque lo tiene. Y cuando sentís que es suficiente, cuando sentís que ya está, enjuagás con agua limpia, agua fresca. Dejas que el agua se lleve lo que el vinagre cortó, dejas que el agua se lleve lo que se disolvió y cerrás el ritual. No seguís pensando en eso, no seguís buscando señales, simplemente seguís con tu vida, te secás, te vestís y sabés que hiciste lo que tenías que hacer. Me dijo que es normal sentir cosas después. No siempre, pero a veces sí. Algunas personas sienten calor en esa zona, otras sienten frío. Algunas sienten una sensación de alivio inmediato, como si algo pesado se hubiera ido. Otras no sienten nada en el momento, pero después, en los días siguientes, empiezan a notar cambios sutiles. Sueños más tranquilos, menos pesadillas,
menos sensación de peso al despertar, menos conflictos que aparecen de la nada, menos repetición de problemas que ya creían resueltos, menos sensación de estar siendo observado, seguido, desgastado, y me advirtió algo importante. Me dijo: esto no es magia instantánea, esto no es algo que haces una vez y todo cambia de golpe, esto es un bloqueo de retorno, esto es un cierre, y como todo cierre necesita tiempo para asentarse, pero una vez que se asienta, lo que estaba entrando ya no entra más, lo que estaba regresando ya no regresa más. Hice el ritual esa misma noche. Seguí cada paso exactamente como me lo había explicado, y al principio no sentí nada. Me fui a dormir sin expectativas, pero esa noche dormí como no dormía hacía meses, sin interrupciones, sin pesadillas, sin sensación de peso, y al día siguiente me desperté con algo distinto. No sabría explicarlo con palabras. Era como si algo se hubiera soltado, como si algo se hubiera ido, y en los días siguientes empecé a notar más cosas. Conversaciones que antes terminaban en conflicto, ahora fluían. Situaciones que antes se bloqueaban, ahora se abrían. Y lo más importante, la sensación de que algo me seguía, de que algo me observaba, de que algo estaba pegado a mí, ya no estaba. No fue de un día para el otro. Fue progresivo, fue sutil, pero fue real, y me di cuenta de que el rabino tenía razón. El problema no estaba solo afuera, el problema estaba en un punto del cuerpo que yo había ignorado, y al limpiar ese punto, al cerrar ese portal, todo lo demás empezó a ordenarse. Había cosas que antes me afectaban profundamente y que después del ritual simplemente dejaron de tener peso. Comentarios que antes me dolían, que me quedaban dando vueltas en la cabeza durante días, ahora los escuchaba y se iban. No porque yo me volviera insensible, sino porque ya no había un lugar adentro mío donde esas palabras pudieran adherirse. El punto de entrada estaba cerrado, y lo que no puede entrar, no puede dañar. También noté cambios en mi energía. Antes, sentía que me cansaba solo de estar cerca de ciertas personas, como si me chuparan la energía, como si me dejaran vacío. Y después del ritual, podía estar en los mismos lugares, con las mismas personas, y ya no me pasaba lo mismo. No era que esas personas hubieran cambiado, era que yo ya no estaba expuesto de la misma forma. Mi centro estaba protegido, y cuando tu centro está protegido, lo que viene de afuera no te penetra de la misma manera. Si querés recibir más de esta sabiduría antigua, la que ordena desde la raíz y protege desde el centro, suscríbete al canal. Acá no vas a encontrar promesas vacías, acá vas a encontrar lo que funciona. Pero el rabino también me advirtió sobre los errores que la gente comete con este ritual, porque hay formas de hacerlo que anulan todo el efecto, y la mayoría de esos errores tienen que ver con la falta de intención, con la falta de respeto, con la falta de seriedad. El primer error es hacerlo sin intención, hacerlo como si fuera solo un baño más, como si fuera solo un gesto mecánico, porque si lo haces sin intención, sin declaración, sin conciencia de lo que estás haciendo, no funciona. No porque el vinagre no tenga fuerza, sino porque vos no le estás dando dirección a esa fuerza. El vinagre corta. Pero vos tenés que decirle qué cortar. Vos tenés que dirigir el acto. Vos tenés que hacer de eso un ritual, no solo un hábito. El rabino me explicó que la intención es lo que le da forma a la acción, que podés hacer los mismos gestos con o sin intención, y el resultado va a ser completamente distinto, porque la intención es el puente entre lo visible y lo invisible. Es lo que conecta el gesto físico con el efecto profundo. Y si haces el gesto sin la intención, solo estás haciendo el gesto, nada más. El segundo error es contarlo a cualquiera, porque esto no es algo para compartir con todo el mundo, no es algo para presumir, no es algo para demostrar. Esto es algo íntimo, profundo, personal, y cuando lo contás sin criterio,
Cuando lo compartís con personas que no entienden, que no respetan, que no valoran lo que estás haciendo, estás abriendo lo que acabas de cerrar, estás exponiendo lo que acabas de proteger. Contalo solo si sabes que la otra persona lo va a recibir con respeto. Si no, guárdatelo, porque el silencio también protege. Me acuerdo que al principio yo tenía ganas de contarle a todo el mundo lo que había descubierto. Tenía ganas de compartir esto porque me había funcionado, pero el rabino me detuvo. Me dijo: no todo el mundo está listo para recibir esto. No todo el mundo lo va a entender. Y cuando lo contás a alguien que no lo valora, esa persona puede, sin querer o queriendo, contaminar lo que vos limpiaste. Con una risa, con un comentario, con una mirada de burla, y eso es suficiente para abrir de nuevo lo que cerraste. El tercer error es repetirlo compulsivamente. Hacerlo todos los días, varias veces al día, como si más fuera mejor. Y no es así. Esto no es algo que se hace por obsesión. Esto no es algo que se hace por miedo. Esto es algo que se hace con decisión, con calma, con conciencia. Una vez por semana es suficiente, o cuando sientas que algo regresó, que algo se adhirió de nuevo, pero no por compulsión. Porque la compulsión también abre puertas, también genera desequilibrio. El rabino me dijo que hay personas que, después de hacer el ritual una vez y sentir el alivio, empiezan a hacerlo todos los días por miedo a que vuelva. Y ese miedo es justamente lo que abre la puerta de nuevo, porque el miedo es una forma de adhesión. El miedo llama a lo que temes, y si haces el ritual desde el miedo, estás llamando lo que querés bloquear. Y el cuarto error, el más grave de todos, es no cerrar correctamente, hacer el ritual, pero después seguir hablando del tema, seguir pensando en lo que limpiaste, seguir buscando señales de que funcionó, porque cuando haces eso, estás llamando de nuevo lo que acabas de soltar. El cierre es parte del ritual. El silencio después del ritual es parte del ritual, y si no lo respetas, anulás todo lo que hiciste. Cerrar correctamente significa hacer el ritual, enjuagar y seguir con tu vida. No revisarte. No buscar si sentís algo distinto. No estar pendiente de cada cambio. Simplemente confiar. Confiar en que hiciste lo que tenías que hacer y que eso es suficiente. Porque la búsqueda obsesiva de resultados es otra forma de mantener la puerta abierta. El rabino también me habló de una protección extra, algo que podés hacer después del ritual para sellar lo que limpiaste. Me dijo que, después de enjuagar con agua limpia, podés pasar un poco de sal en esa zona, poca, solo un toque, y dejarlo unos segundos antes de volver a enjuagar. La sal sella, la sal cierra, la sal protege lo que el vinagre limpió, no es obligatorio. Pero si sentís que necesitas reforzar la protección, hacelo. La sal, me explicó, es uno de los elementos más antiguos de protección. No porque tenga poderes mágicos, sino porque tiene la capacidad de preservar, de mantener, de sellar, y cuando la usas después del vinagre, estás cerrando con doble llave. Estás asegurándote de que lo que cortaste no vuelva a conectarse. Y me dijo algo más. Algo que me hizo entender la lógica completa de todo esto. Me dijo: esto no atrae nada, esto bloquea lo que te dañaba. Mucha gente piensa que los rituales son para atraer, para conseguir, para manifestar, y están bien esos rituales. Pero este no es de esos. De cierre, de bloqueo. Este ritual no te da nada que no tengas, te devuelve lo que te quitaron, te libera de lo que te adhirieron, te protege de lo que te enviaron. Y cuando estás libre, cuando estás limpio, cuando estás protegido, todo lo demás empieza a fluir solo. Y tenía razón, porque después de hacer este ritual, no fue que me empezaron a pasar cosas buenas de la nada. Fue que dejaron de pasarme cosas malas sin razón. Fue que los bloqueos se soltaron. Fue que las puertas que estaban cerradas se abrieron. Fue que las relaciones que estaban trabadas empezaron a fluir. Y todo eso no fue porque el ritual me dio algo, fue porque el ritual me sacó algo.
me sacó la carga, me sacó el bloqueo, me sacó la adhesión de lo que me estaba dañando. Y entendí algo que cambió mi forma de ver todo esto. Entendí que no todo bloqueo es externo, no toda maldición viene de fuera. A veces, el bloqueo está en lo que llevamos adherido, en lo que nos pegamos sin darnos cuenta, en lo que absorbemos de los lugares por donde pasamos, de las personas con las que hablamos, de las situaciones en las que nos metemos. Y si no limpiamos eso, si no cortamos eso, si no cerramos ese punto de entrada, nada cambia. Porque el problema no está en lo que pasa afuera, está en lo que dejamos entrar. Y la parte íntima, ese centro del cuerpo que casi nadie menciona, que casi nadie limpia con conciencia, es el punto de entrada más directo, porque es el centro de la creación, el centro del instinto, el centro donde la vida misma se genera. Y por eso mismo, es el centro donde todo se adhiere con más fuerza. La culpa, la vergüenza, el miedo, la envidia, las palabras dichas con mala intención, las miradas cargadas, los pensamientos enviados desde el resentimiento. Todo eso busca ese centro, todo eso se adhiere ahí. Y si no lo cortas desde ahí, vuelve, siempre vuelve. Pero cuando lo limpias, cuando lo cerrás, cuando lo proteges, todo cambia. No porque atraigas cosas nuevas, sino porque dejas de cargar lo viejo. Y cuando dejas de cargar lo viejo, lo nuevo llega solo, sin forzar, sin rogar, sin hacer nada más que mantener tu centro limpio. El rabino me dijo algo más antes de irme. Me dijo, cuando el centro está limpio, nada se pega. Podés pasar por lugares cargados, podés hablar con personas envidiosas, podés estar en situaciones difíciles, y nada te afecta de la misma forma, porque tu centro está cerrado, tu centro está protegido, y lo que está protegido no se contamina. Y eso es lo que sentí después de hacer este ritual. Sentí que algo en mí se había cerrado, algo que antes estaba abierto, expuesto, vulnerable, y al cerrarse, todo lo que antes me afectaba, ya no me afectaba de la misma forma. Las palabras que antes me dolían, ya no me dolían. Las situaciones que antes me bloqueaban, ya no me bloqueaban. Las personas que antes me desgastaban, ya no me desgastaban. Y no fue porque yo cambiara mi actitud, no fue porque yo me volviera más fuerte emocionalmente, fue porque el punto de entrada estaba cerrado. Y lo que no puede entrar, no puede dañar. Hice este ritual durante semanas, y cada vez que lo hacía, sentía lo mismo. Sentía que algo se soltaba, que algo se iba, que algo se cortaba. Y con el tiempo, dejé de sentir esa sensación de peso constante. Dejé de sentir que algo me seguía. Dejé de sentir que estaba expuesto, y empecé a sentir algo que no había sentido en años. Paz, tranquilidad, protección. Y me di cuenta de que el problema nunca fue que yo no hiciera suficientes rituales. El problema fue que yo estaba limpiando donde no debía. Estaba limpiando mi casa, mi ropa, mi mente, pero no estaba limpiando el punto de entrada. Y mientras ese punto estaba abierto, todo lo que limpiaba afuera volvía a entrar. Todo lo que soltaba volvía a adherirse. Todo lo que cortaba volvía a conectarse. Pero cuando limpié ese punto, cuando cerré ese portal, cuando bloqueé ese retorno, todo cambió. Y no fue un cambio dramático, fue un cambio sutil, progresivo, profundo. Un cambio que no se ve desde afuera, pero que se siente desde adentro. Un cambio que no se nota en un día, pero que se sostiene en el tiempo. Hubo momentos en los que dudé, momentos en los que pensé que tal vez todo esto era solo coincidencia, que tal vez yo estaba mejor simplemente porque había pasado el tiempo o porque las circunstancias habían cambiado. Pero entonces recordaba cómo me sentía antes. Recordaba esa sensación de peso, de bloqueo, de estar atrapado en un ciclo que no podía romper. Y me daba cuenta de que lo que había cambiado no eran las circunstancias. Era yo, o mejor dicho, era mi centro. Mi centro estaba limpio,
Mi centro estaba cerrado, mi centro estaba protegido. Y eso es lo que este ritual hace. No te cambia la vida de golpe, no te trae milagros instantáneos. Te cierra el punto de entrada, te bloquea el retorno, te protege desde el centro. Y cuando estás protegido desde el centro, todo lo demás empieza a ordenarse. No importa cuántas veces hayas intentado limpiarte. No importa cuántos rituales hayas hecho. No importa cuántas protecciones hayas puesto en tu casa. Si no limpiaste el centro, si no cerraste el portal, si no bloqueaste el retorno desde la parte del cuerpo donde todo se adhiere, nada se sostiene. Porque el problema no está afuera, el problema está en el punto de entrada, y ese punto es tu parte íntima. Lávala con vinagre, hacelo con intención, hacelo con respeto, hacelo con seriedad, y vas a sentir como algo se suelta, como algo se va, como algo se corta, y vas a entender por qué este ritual funciona cuando todo lo demás falla, porque este ritual no limpia lo superficial, este ritual corta desde la raíz, corta donde nadie más está mirando, corta donde todo se adhiere, corta donde todo entra, y cuando cortas ahí, cuando cerras ahí, cuando proteges ahí, todo lo demás empieza a cambiar. No porque estés haciendo algo nuevo, sino porque dejaste de cargar lo viejo. Y cuando dejas de cargar lo viejo, cuando dejas de llevar pegado lo que no te pertenece, cuando dejas de absorber lo que te daña, tu vida empieza a fluir de la forma en que siempre debió fluir. Si estás listo para cerrar ese portal, si estás listo para bloquear ese retorno, si estás listo para proteger tu centro, escribí en los comentarios: mi centro está protegido. Y suscríbete para recibir más de esta sabiduría que ordena desde la raíz, que protege desde el cuerpo, que cierra lo que estaba abierto y bloquea lo que estaba